su alabanza estará de continuo en mi boca. Alabemos al Señor. Dice la palabra de Dios que todo lo que respire alabe al Señor. Y el Señor en este momento nos da vida. Estamos en nuestros hogares, estás ahí con tu familia y podemos alabar al Señor aún en medio de las circunstancias, de lo que pase, de lo que esté pasando. Dios es digno de alabanza, Dios es digno de honra y gloria. Te invitamos, amigo, también que tú estés escuchando estas alabanzas y la palabra que el Señor nos va a dar en esta tarde, en el nombre de Jesús. Paz de Cristo, amigos, hermanos que están conectados a través de esta red. Les damos la más cordial bienvenida. Es un privilegio, es un placer el poder dirigirnos a todos ustedes en esta gloriosa tarde.
Es una bendición que tenemos de parte de Dios el poder compartir de su palabra, el poder celebrar juntos a nuestro Señor y Salvador, aún a través de este medio, en razón de la situación que estamos atravesando en este tiempo. Sin embargo, aun cuando el templo está cerrado, aun cuando no podemos acudir todos a este lugar, sí podemos a través de la tecnología conectarnos en nuestros hogares, o quizá en el trabajo, o quizá en el automóvil, o quizá en algún otro lugar. Tenemos la bendición de poder conectarnos y juntos en el lugar donde estamos podemos sintonizarnos y al mismo momento celebrar a aquel que vive y reina para siempre. Así que te felicito a ti que has tomado tiempo en este día para poder conectarte. Te felicito, hermano, te felicito, amigo, que tomas un tiempo para poder junto con tu familia quizá escuchar un mensaje de la palabra de Dios. Así que bienvenidos a todos los que se conectan, bienvenidos a todos los que han estado atentos a estas transmisiones semana a semana. Les agradecemos y les invitamos para que puedan también compartirlo con sus amigos, con sus familias, y además de ustedes, alguien más tenga la bendición de poder recibir palabra de Dios y de poder conectarse y de poder también juntamente con nosotros celebrar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero compartir un mensaje de la palabra de Dios y tomar como referencia una cita que encontramos en el libro del Génesis, en el primer libro de la Biblia, en el capítulo 50, en el verso 20, y voy a permitirme leerlo en la Nueva Versión Internacional, y ahí aparecerá en tu dispositivo, ahí en tu pantalla, esta cita. Y dice la palabra de Dios: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Quiero invitarte para que pidamos dirección a Dios en esta hora, y que sea Dios quien hable, que sea Dios quien comparta una enseñanza a cada corazón, y permita que podamos tomarlo y podamos vivir a través de esos principios que encontramos en la palabra de Dios. Señor, gracias te damos, Padre, porque estamos con vida, estamos de pie, estamos, Señor, contentos porque hasta hoy, Señor, tú nos has acompañado y nos guías, Señor, nos proteges y nos cubres. Queremos pedir dirección para este momento, que tu palabra, Señor, pueda llegar a cada vida, cada corazón, cada principio y cada verdad, Señor, que son eternas porque provienen de ti, Señor. Podamos tomarlos, podamos traerlos a nuestro corazón y podamos aprender a vivir a través de ellos. Señor, te pido que toques cada vida, Señor, que están conectados, que están recibiendo esta transmisión en los diferentes lugares donde ellos se encuentren y a donde podamos llegar, Señor, que pueda tocarles, Señor, a la vida de cada uno de ellos, y que puedan ellos sentir tu presencia y que puedan recibir tu palabra y que puedan actuar, Señor, en consecuencia de lo que tú nos enseñas y tú nos muestras. Padre, permite que podamos tomar provecho de este tiempo y podamos crecer en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La palabra de Dios en esta cita nos presenta un mensaje muy importante para los tiempos que estamos viviendo. Como pastor he escuchado muchas historias de personas que se acercan con nosotros por situaciones que están viviendo o están atravesando, situaciones que viven en casa, que enfrentan en su matrimonio o en sus trabajos, o alguna circunstancia que les ha estado afectando y ha traído problemas severos, difíciles. Y todas estas situaciones, cuando uno las escucha, la indicación o el consejo o la palabra que podemos dar es: vas a salir de esta situación. Esto tiene una fecha de caducidad. Esto tiene un término.
Sin embargo, es importante entender que las cosas no se solucionan de un momento a otro. También estas situaciones que enfrentamos en nuestra vida diaria, o en nuestra vida en casa, o en el matrimonio, o en el trabajo, o en alguna circunstancia en especial, no va a suceder de un momento a otro, y además de ello no va a ser sin dolor. Siempre habrá algo que nos cause dolor, angustia, desesperación, algo que nos lleve quizá al estrés, o nos lleve quizá a entrar en alguna etapa o en alguna situación de crisis. Pero también es importante entender que cuando damos el consejo, les decimos: pero Dios usará esto para bien. Y mientras Dios obra, y mientras Dios trabaja, y mientras Dios hace lo que corresponde hacer, mantén la calma, confía en Dios y no hagas tonterías. Dios tomará esta situación y lo cambiará, y saldremos adelante de esto. Quizá parece una palabra muy fácil de decir, quizá es un buen consejo, pero la persona que está atravesando por la situación o la crisis no es algo tan fácil de recibir la palabra. Pero lo importante de esto es entender que Dios está al control de todas las cosas, y que Dios va a usar esto para bien, lo convertirá, lo cambiará. Y quizá puedas estar escuchando esta palabra allí en tu casa. Quizá puedas estar ahorita en este tiempo atravesando por una circunstancia muy difícil en tu vida y decir: qué atrevido el pastor de darnos este consejo, darnos esta palabra. ¿Cómo se atreve a decirnos con tan facilidad que esto pasará, y que Dios usará esto para bien, y que mantengamos la calma? Bueno, déjame decirte que, entendiendo que en medio de una tragedia estas palabras quizá parecerían unas palabras, ¿verdad?, que no tienen un fundamento, pero la cita que leímos precisamente en Génesis, en el capítulo 50, en el verso 20, donde dice que todas las cosas que se hicieron, Dios las cambió para bien. Y esto nos habla acerca de la historia de José. Y rápidamente déjame decirte quién era José. José era uno de los 12 hijos de Jacob. Jacob tuvo 2 esposas, Lea y Raquel. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que amaba más a Raquel, y José era hijo de Raquel. Y de alguna manera el amor que Jacob tenía para esta mujer, cuando ella murió, de alguna manera pues buscaba corresponder a ese amor a través del hijo. Y es la razón por la cual de alguna forma el resto de los hijos, que para este tiempo únicamente eran 11, los otros 10, dice la Biblia que aborrecían a José, porque José tenía mejor trato. Quizá los hermanos dormían todos juntos en una habitación, y José tenía su propia habitación. Mientras sus hermanos podían vestir de ropas que quizá se intercambiaban entre ellos mismos, José tenía su propia ropa, y probablemente la ropa de José era ropa de marca, ¿verdad?, que se distinguía, que de alguna manera podía hacerlos sentir mal a ellos, y José sentirse bien. Y de alguna manera dice la palabra de Dios que esto causó cierto odio, rencor en la vida de sus hermanos, de tal manera que llega un momento donde ellos estaban alejados, más o menos dice la historia, unos 90 kilómetros de la casa donde vivían, cuando se encontraron con José. Y dice la palabra de Dios que los hermanos decidieron matarlo, pero uno de ellos, el mayor, determinó y dijo: no lo matemos, mejor atémoslo, echémoslo en un pozo y tomemos sus ropas, la túnica de colores que vestía José, con la cual se distinguía y quizá era la preferida, y la mancharon de sangre
de un animal para llevarla a su padre y hacerle creer que había muerto. Pero dice la palabra de Dios que cuando estaba en el foso les gritaba que lo sacaran de ahí, y aparentemente no lo escucharon. Pero la historia nos dice más adelante, 22 años después, que vino una hambruna que los había doblegado y que había hecho que fueran precisamente a Faraón. Se encontraron con José, y es donde ellos de alguna manera, en el capítulo 42 nos dice el verso 21: vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Estos hombres son los bisnietos de Abraham, los hijos de Jacob, los que iban a ser los portadores del pacto de Dios a las siguientes generaciones. De hecho, las tribus de Israel llevarían sus nombres en los estandartes porque representarían al pueblo de Israel. De hecho, en la genealogía de ellos estaría el nombre de Jesús, Jesucristo nuestro Redentor. Ellos en ese tiempo eran simplemente una familia más, pero entendiendo nuestros tiempos, tratando de equipararlos, ellos vendrían a ser como la realeza de aquel tiempo, correspondiente al tiempo de nuestra generación. Pero en ese entonces quizá era una familia disfuncional y les interesaba más comer que la vida de su propio hermano, de tal manera que dice la Biblia que lo despreciaron, lo aborrecieron, lo odiaban, le tenían envidia. Y todo esto porque su padre tenía preferencia hacia él. Y esta historia que encontramos en la vida de José nos enseña algo importante para nuestro tiempo. Porque lo que le sucedió a José era algo que él nunca se imaginó que vendría. No saltó ese día de la cama, no se levantó de su cama diciendo: me voy a poner mi mejor ropa porque el día de hoy me van a echar al pozo mis hermanos. El ataque lo tomó por sorpresa. Y así ocurre con nosotros en nuestra vida diaria. Los ataques nos ocurren de sorpresa. Les decía el domingo pasado, nosotros iniciamos este año con muchos planes, con muchos proyectos. Iniciamos este 2020 con anhelos, con sueños, con cosas por hacer, aprovechando estos días o los días pasados de vacaciones, donde teníamos incluso hasta paquetes pagados. Pero nos tomó por sorpresa lo que estamos viviendo hoy en día. Así ocurre, las cosas se presentan de momento. Quizá no estamos en un foso, pero el foso para nosotros puede representar quizá una muerte severa para algunos de quienes amamos, de quienes estimamos. Algunos logran recuperarse y algunos otros nunca logran recuperarse de las situaciones que se viven a lo largo de la vida. La vida es reducida a una búsqueda de estar en felicidad, de estar bien, de estar alegres. Algunos logran salir de las situaciones difíciles, otros se pasan toda la vida dentro de un foso. Y no es fácil lograrlo, no es fácil salir de un foso. Pero la historia de José nos dice que lejos de que la vida de él mejorara, dice la palabra de Dios que empeoró. Porque después de que lo echaron al foso, dice la palabra de Dios que pasaron unos mercaderes y sus hermanos lo vendieron. Y después de que lo vendieron, lo llevaron cautivo y fue atacado en cierta manera y traicionado por sus hermanos. Fue vendido, fue maltratado. Y muchas de las veces sucede eso con nosotros, porque la gente hace promesas solamente para quebrantarlas. Personas en las cuales nosotros confiamos vienen a traicionarnos. Personas en las cuales nosotros ponemos nuestra esperanza, o situaciones en las cuales ponemos nuestra esperanza, vienen a causarnos problemas. Nos ofrecen regalos que después nos quitan. José
Sin embargo, dice la palabra de Dios que no se dio por vencido. La amargura no fue parte de la vida de José. La rabia que pudo haber sentido en algún momento hacia sus hermanos nunca se transformó en odio. El corazón de José nunca se endureció. El propósito que Dios había puesto en la vida de José nunca se desvaneció. Y la palabra de Dios nos enseña un principio muy importante. No solo sobrevivió, además de esto prosperó. Obviamente no fue de un momento a otro. La palabra de Dios nos dice que después de que sus hermanos lo echaron al foso pasaron 20 años. Y durante todo ese tiempo estuvo sufriendo maltratos, le echaron a la cárcel. Sin embargo, aun cuando estaba en la cárcel, la palabra de Dios nos dice que el carcelero lo puso sobre los presos. De alguna manera había algo dentro de él que hacía que lo tomaran en cuenta y valoraban sus actitudes, sus aptitudes, sus capacidades. Admiraban que había algo dentro de él que sobresalía de los demás. De hecho, la palabra de Dios nos dice que Faraón en ese tiempo era la autoridad máxima en el planeta y lo puso como segundo después de él. Al final de la vida de José, fue el segundo hombre más poderoso en su generación. ¿Cómo? ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo fue que prosperó en medio de la tragedia? Bueno, 20 años después de que lo echaron al foso, dice la palabra de Dios que la vida de José o los papeles se invirtieron. Ahora José era el fuerte y sus hermanos eran los débiles. Y debido a la hambruna llegaron con mucho miedo a presentarse delante de él. Y esa cita que nosotros leímos, podemos ver la inspiración que había en José. Y le dice: vosotros pensáis de hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien, para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Hermanos, amigos, en las manos de Dios, todo aquello que se planea para mal, o todas aquellas cosas que suceden para mal aparentemente en la vida de nosotros, Dios las transforma en bien. José se tomó de esta promesa muy firmemente, le creyó a Dios, creyó en la promesa de Dios y se tomó de esa promesa y fue fiel durante toda su vida, de tal manera que en el tiempo que Dios había determinado empezó a prosperar, y todo aquello que de alguna manera se creyó que se había tramado para mal, Dios lo tomó y lo convirtió para bien. Hermano, amigo, nada en nuestra historia pasa por alto Dios la presencia del mal. Quizá puede haber manchas de sangre, puede haber huellas de lágrimas. La Biblia nos dice que el corazón de José fue maltratado en carne viva, con rudeza, con deslealtad, con injusticia. Pero una y otra vez Dios lo rescató del dolor. Cada ocasión que las personas trataron de hacerle algo malo, Dios lo tomaba y lo transformaba de tal manera que después salía adelante y prosperaba, iba ascendiendo. Esa túnica de la discordia se transformó en una túnica de la realeza. Ese foso donde fue echado al principio por sus hermanos se convirtió en un palacio. La familia que se había dividido se volvió a unir. Todos los intentos por destruir a José, el siervo de Dios, el joven que creyó a Dios, terminaron fortaleciéndolo. Ustedes trataron de hacerme mal, le dijo a sus hermanos, pero Dios lo cambió a bien. En el idioma hebreo, el significado de esta palabra es tramaron o trenzaron.
Ustedes tejen para el mal. En cierta manera le dice a los hermanos: ustedes tejen para el mal, pero Dios lo reteje y lo convierte en bien. Dios es el maestro tejedor. Toma los hilos, los entremezcla en los colores, en las hebras toscas de la vida, con las hebras de terciopelo, los dolores con las alegrías. Dios hace algo trascendental en la vida de cada uno de los que confiamos en Él, y lo transforma en bien para nosotros. Nada está fuera del alcance de Dios, nada. Esto que estamos viviendo, esto que estamos atravesando, esto que nosotros nos causa dolor o angustia o desesperación, déjame decirte que no está fuera del alcance de Dios. Dios está al control de todas las cosas. Todas las personas, todos los tiempos, todo obedecen las órdenes de Dios. Él pasa a través de las generaciones, y a medida que avanza va tomando el diseño que Dios determinó desde el principio. Dios reteje las cosas. Además de eso, el término también implica un significado de constructor. Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy. Esa palabra tornó es un término que se usa en la construcción. Es decir, describen un trabajo, describen un proyecto de edificación. Y está diciendo, eso que ustedes tramaron, Dios lo tornó, Dios lo modificó. El proyecto que inicialmente tenían ustedes de que algo me sucediera para mal, Dios lo diseñó y lo volvió a construir de tal manera que el resultado es una bendición. Esto que está sucediendo hoy en nuestro tiempo, nosotros quizá nos preguntamos: ¿cuánto va a demorar? ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo vamos a poder salir de nuestras casas? ¿Cuándo vamos a poder regresar a nuestros trabajos? ¿Cuándo vamos a poder ir a buscar a nuestra familia y abrazarlos? ¿Cuándo va a suceder que podamos tener la libertad de andar en la calle sin el temor de poder contagiarnos, sin el temor de poder traer a nuestro cuerpo ese virus o esa enfermedad y tener también la consecuencia de transmitirlo a mi familia? ¿Cuándo sucederá esto? Nosotros que quizá tenemos poco conocimiento de el origen y las causas y la forma en que quizá podamos contagiarnos de esta situación, de esta pandemia, hay personas que conocen perfectamente, y mientras nosotros nos desesperamos, quizá podamos escucharlos a ellos con tanta tranquilidad, hablándonos o platicándonos acerca de esto, porque ellos tienen conocimiento. Y aun cuando hay desesperación en nosotros, sabemos que esto va a pasar. Esto también pasará y vamos a salir adelante de esta situación. Porque Dios, como maestro tejedor, como maestro constructor, que así como redimió la vida de José, también va a poder redimir la vida tuya y la vida mía. Vamos a salir de esta. Y quizá algunos de nosotros tenemos el temor de no lograrlo. Déjame decirte que a todos nos pasa. Tenemos temor de que esto nos alcance. Tenemos temor de que esto llegue a alguien cercano a nosotros. Y créeme que ha sucedido. Quizá los que me están escuchando el día de hoy conocen a alguien cercano, un amigo o un familiar o un vecino que ha sido contagiado y está pasando por una situación difícil, y la familia está sumamente agobiada. Tenemos ese temor, tenemos esa angustia. Pero déjame decirte que saldrás de esta. La palabra de Dios nos habla que una de las términos que nos habla a través de toda la palabra es la liberación. Dios dice, la palabra de Dios a través de ella, que cuando nosotros conocemos la verdad, es decir, lo conocemos a Él, entonces somos libres. ¿Libres de qué? Libres de temor, libres de angustia.
Porque ahora tenemos la seguridad de que estamos bajo la cobertura de Dios, de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de nuestro sustentador, de quien nos cubre, de quien nos ama y está siempre al cuidado de nosotros. Así como ocurrió con Daniel en el foso de los leones, Dios lo libró. Así como ocurrió con Pedro cuando estaba en la cárcel, Dios lo libró. Así como ocurrió con Jonás cuando estaba en el estómago del pez, Dios lo libró. Así cuando David estaba bajo la amenaza de Goliat, Dios lo libró. Así cuando los discípulos estaban en medio de la tormenta, Dios los libró. Así cuando los leprosos estaban en medio de esa enfermedad, Dios los libró. Así cuando Tomás tenía dudas en su corazón, Dios lo libró. Así cuando Lázaro estaba dentro de la tumba, Dios lo libró. Cuando Pablo estaba en sus prisiones, Dios lo libró. Hermano amigo, déjame decirte algo, Dios también nos librará a nosotros. A través del lecho seco del Mar Rojo, Éxodo 14:22. A través del desierto, Deuteronomio 29:5. A través del valle de sombra de muerte, Salmo 23:4. Y a través de la profundidad del mar, Salmos 77:19. A través, es una de las expresiones favoritas de Dios. Cuando pases a través de las aguas, yo estaré contigo. Y a través de los ríos, ellos no te anegarán. Cuando andes a través del fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Isaías 43:2. Vamos a salir de esta situación, pero déjame decirte algo importante. No va a ser sin dolor. Probablemente piensas que has derramado tu última lágrima, o quizás has recibido la última sesión de quimioterapia. No necesariamente. Quizá la situación que estás atravesando en casa o en tu matrimonio no va a suceder de un abrir y cerrar de ojos y con gozo y felicidad. Habrá dolor, habrá angustia, habrá desesperación, habrá momentos difíciles, habrá momentos en que tengamos que llorar, habrá momentos donde tengamos que clamar, habrá momentos en el que tengamos que levantar nuestra voz en cuello y orar y orar y llorar y clamar. No estamos exentos de un viaje al cementerio. No estamos exentos de problemas, porque Dios no garantiza la ausencia de dificultades y abundancia de fortaleza, no en esta vida, hermano amigo, no en esta vida. Si alguien te dijo que venir al Señor sería exento de problemas, de tribulaciones, de angustia, déjame decirte que eso no es lo que la palabra de Dios enseña. La palabra de Dios nos dice que en el mundo tendréis aflicción. En esta vida no estamos exentos de esto. Por eso te digo, esto va a pasar, vamos a salir de esta, pero no va a ser sin dolor. Algunos vamos a preocuparnos, algunos vamos a sentir miedo, algunos vamos a sentir angustia. Quizá alguien muy cercano a ti en este momento ya ha sido contagiado, quizá está hospitalizado, quizá está en una situación sumamente crítica y donde quizá ni siquiera tienes información de lo que está sucediendo, porque ni siquiera te dejan verlo. No va a ser sin dolor, no va a ser de un día para otro. Nos encantaría hacer una oración el día de hoy, decirle al Señor: Señor, permite que esto pase. Y escuchar ahorita en unos momentos los noticieros a las personas encargadas de la salud de nuestro país anunciando milagrosamente el virus desapareció. Nos gustaría, pero déjame decirte que eso no sucederá. No va a ser de un momento a otro. No sé cuánto tiempo falte, no sé cuántos días o cuántas semanas aún estemos bajo esta condición. A José le tomó 17 años cuando sus hermanos lo abandonaron. Cuando menos tenía 37 años cuando volvió a encontrarse con ellos. Y tuvo que pasar 2 años más para que pudiera ver a su hermano menor y a su padre. A veces Dios se toma su tiempo. ¿Cuánto tiempo falta? No lo sé. ¿Cuánto tiempo estaremos recluidos en casa? No lo sé. ¿Cuánto tiempo estaremos sin
venir a este templo y reunirnos todos juntos y darnos un abrazo y saludarnos de mano. No lo sé. A veces Dios se toma su tiempo. Pueden ser días, pueden ser semanas, pueden ser meses, pero pasará. Saldremos adelante, saldremos de esta. Y Dios usará tus problemas para bien. Nosotros vemos un problema perfecto en esta pandemia. Dios ve una oportunidad perfecta para prepararnos, para probarnos, para adiestrarnos. Tenemos una enorme oportunidad de acercarnos a Dios y confiar en Dios en esta situación, sabiendo que estamos de alguna manera expuestos al contagio. Podemos empezar a confiar en la misericordia y la gracia de Dios y pedir la cobertura de Dios y clamar la promesa de Dios, que ninguna plaga toque nuestra morada. Es una oportunidad perfecta para Dios. No lo veas como un problema, no lo veas como una situación que se sale de control. Dios está al control de todas las cosas. Dios usará tus problemas para bien. Usará este tiempo para probar nuestra fe, para probar si realmente nosotros le amamos, si realmente nosotros confiamos en Él, para probar si realmente nosotros estamos dispuestos a seguir sirviéndole aún allí donde estemos recluidos en casa. Es una oportunidad para adiestrarnos para el futuro, porque después de esto, déjame decirte, hermano, hermana, amigo, amiga, déjame decirte que vendrá una gran bendición. Déjame decirte que vendrá un gran avivamiento. Déjame decirte que vendrán grandes oportunidades y Dios está preparándonos para ese futuro. Quizá nosotros vemos una prisión el estar en casa. Dios ve una oportunidad para que compartas con tu familia, para que convivas con tu familia, una oportunidad para que estés cerca de ellos, una oportunidad para que platiquen, una oportunidad para que coman juntos, quizá una oportunidad para que jueguen juntos, una oportunidad para que se escuchen, una oportunidad para que de alguna manera aprendan a vivir como familia. No es una prisión. Dios lo ve como un instrumento. Las redes sociales comparten tantas cosas. Y hace unas semanas escuchaba o miraba o leía más bien acerca de que una pequeña preguntaba y le decía: abuelita, ¿quién es la señora que vive ahora con nosotros? Y la abuelita le decía a su nieta: es tu mamá, hija. Ahora ya está en casa con nosotros. Probablemente suene a chiste, pero quizá en muchos de nuestros hogares esto ha sucedido. Nuestros hijos raras veces nos miraban. Hay hogares donde los padres salían muy temprano y los hijos estaban aún dormidos, y regresaban tarde y los hijos ya estaban dormidos. Esta es una oportunidad que tenemos para aprovechar y vivir y disfrutar la familia que Dios nos ha dado. Quizá nosotros vemos la hambruna, lo que se viene, los días difíciles, pero Dios está mirando la reubicación de las cosas. Nosotros quizá lo podamos llamar Egipto, pero Dios lo llama una oportunidad para protegerlos, para cuidarlos, para enseñarles, para que crezcan, para que aprendan, para que valoren. Es un tiempo, hermanos, amigos, donde nosotros necesitamos empezar a reestructurar nuestras prioridades. Es un tiempo, es una valiosa oportunidad que Dios está poniendo en nuestras vidas para que nosotros pongamos en orden las cosas en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. Que podamos entender, quienes confiamos en Dios, de que Él sigue proveyendo para cada necesidad. Permíteme aclarar algo. Tú y yo somos una versión de José en esta generación.
porque representamos un reto para el plan en estos tiempos. Hay algo dentro de ti, hay algo dentro de mí, noble, santo, algo que el mundo necesita. Hay sabiduría, hay amabilidad, hay misericordia, hay recursos. Algo dentro de ti necesitas ponerlo al alcance de los demás para que puedan recibir la bendición de Dios, para que puedan recibir la palabra de Dios. Hay alguien que necesita de un consejo, hay alguien que necesita de una palabra sabia, hay alguien que necesita que le digas ten calma, hay alguien que necesita, mira, ten fe, hay alguien que necesita que le digas ten confianza. Dios está al control de todas las cosas y no nos va a desamparar y no nos dejará solos. Él proveerá, Él nos ayudará, Él estará con nosotros, Él nos sacará adelante. Hermano, amigo, la historia de José está en la Biblia por una razón: para enseñarnos a confiar en Dios, para enseñarnos que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, podemos superar cualquier mal que se presente. Todo lo que pudiera resultar para mal, Dios, el maestro tejedor, el maestro constructor, lo va a redimir para bien. Esta situación que estamos viviendo, hermano, amigo, nos obliga a mirar hacia arriba, nos obliga a orar, nos obliga a suplicar a Dios, nos obliga a levantar nuestros ojos y decirle: Señor, tú eres nuestro Dios y nuestro protector. Este tiempo nos obliga a doblar nuestras rodillas, nos obliga de alguna manera a abrir la palabra de Dios y entender que tenemos promesas eternas de las cuales podemos tomarnos y de las cuales Dios enviará bendición a cada uno de nosotros. Dios extenderá su manto de gracia y de misericordia y nos cubrirá. Dios lo hizo con José. Se aferró a la promesa de Dios y Dios lo bendijo y Dios lo promovió. Esta historia está allí en la Biblia para ti y para mí, para enseñarnos que necesitamos confiar en Dios. Vamos a salir de esta situación. Esta pandemia tiene fecha de caducidad, tiene un término. Vamos a salir adelante. Obviamente no sucederá el día de mañana, no sucederá quizá en una semana, llevará algunos días más, llevará un tiempo más. Y lamentablemente déjame decirte que tampoco va a ser sin dolor. Habrá dolor, habrá angustia, habrá desesperación, habrá momentos críticos, habrá momentos donde quizá tengamos que llorar a alguien que amamos, a alguien por el cual sentimos mucho amor. Pero Dios usará todo esto para bien y al final saldremos fortalecidos, bendecidos, en la plena confianza y en la plena seguridad de que Dios está al control de todas las cosas. Saldremos de esto. Mientras tanto, no hagas ninguna locura. Mantén la calma. Mientras tanto, sigue los cuidados, sigue las indicaciones que nuestras autoridades sanitarias nos han dado a través de todos estos días, estas semanas. No hagas una locura. No hagas algo que luego puedas lamentar. Mantén la calma y observa las indicaciones que correspondan. Y esperemos en Dios. Llegará el momento en el que nuevamente podamos abrazarnos y podamos estar juntos en este lugar, alabando y celebrando a aquel que vive y reina para siempre, aquel que nos mantuvo bajo cobertura, aquel que estuvo al cuidado de nosotros, aquel que nos ayudó a salir adelante. Y todo eso entonces lo platicaremos como una enorme bendición para nosotros, nuestra casa, nuestra familia, nuestros amigos y todos aquellos que se atrevan a creer en Dios. Quiero invitarte que ahí donde estás podamos orar y podamos darle gracias a Dios.
y podamos recibirle en nuestro corazón. Amigos, si estás en tu casa, en tu hogar y aún tú no has entregado tu vida al Señor, le puedas decir: Señor, yo creo en ti, creo en tu palabra y quiero recibirte como mi Señor y mi Salvador. Y cuando estemos una vez más en este lugar, me encantaría que vinieras y hablaras con nosotros y nos dijeras: yo recibí al Señor en estos tiempos y ahora quiero ser bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón y remisión de mis pecados. Acompáñame a orar. Padre, gracias, Señor, porque sigues siendo bueno con nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites. Gracias. Gracias, Señor, porque sigues obrando en medio de esta pandemia. Gracias, Padre, porque sabemos que saldremos adelante. Sabemos que esto pasará. Sabemos, Señor, también que pasarán todavía algunos días o semanas para que esto acontezca o suceda. También estamos ciertos, Señor, que no estamos exentos de problemas, de tribulaciones, ni de dolor. Quizá habrá dolor, quizá habrá momentos críticos, Padre, pero tú tomarás esto, Señor, y lo tejerás, lo transformarás, lo cambiarás para bien. Mientras tanto, ayúdanos, Señor, a mantener la calma y no cometer ninguna locura. Mantener en ti nuestra confianza, Señor, seguir adelante en la esperanza y en la confianza y en la seguridad de que tú nos ayudarás. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que están ahí en sus hogares, que nos están escuchando, que reciben esta transmisión. A nuestros amigos, Padre, que también nos acompañan en el lugar donde se encuentran, Señor, bendice sus vidas, bendice sus casas, bendice, Señor, sus familias. Padre, provee para cada necesidad, obra en bendición. Señor, cúbrenos y líbranos de todo mal. Padre, si es posible, Señor, que esta plaga, que esta pandemia, Señor, no toque nuestra morada. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. A ti toda gloria, a ti toda alabanza, a ti toda adoración por siempre y para siempre. Amén. 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 Aleluya. Gracias, Señor. Simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba.
Gracias a Dios por este hermoso tiempo que Dios nos ha permitido. Nuestro deseo, nuestra oración es que Dios les siga bendiciendo, les siga cubriendo. Queremos invitarles para que nos acompañen durante la semana, compartiendo o ayudándonos o siguiendo también el plan de lectura que se comparte día con día a través de esta página, a través también de los diferentes grupos. O puedes tomar tu propio plan si así lo deseas. Nuestra invitación es que escudriñes la palabra. Te invitamos también para que continúes con tu altar familiar. El día de mañana estaremos subiendo a la plataforma, a la página, el video correspondiente al cuarto tema de este tiempo de altar familiar. Puedes escucharlo junto con tu familia o puedes escucharlo y luego compartirlo con ellos, como sea más conveniente para ustedes. También les invitamos para que el próximo miércoles a las 7 de la tarde se conecten a nuestro servicio de edificación, que sigamos orando, que sigamos clamando a Dios, que sigamos pidiendo por cobertura. Y de la misma manera te pedimos que continúes observando todas las indicaciones que nuestras autoridades sanitarias están dando a conocer a través de los diferentes medios. Te invito para que únicamente atiendas las indicaciones de las autoridades autorizadas para ello. Hay mucha información que transita por las diferentes redes, en los diferentes medios, y mucha de ellas es equivocada o es errónea o es exagerada y únicamente pueden traer pánico a tu vida. Te aconsejo que únicamente acudas a las indicaciones que las autoridades autorizadas para ello están dando a conocer. Sigue las indicaciones, mantente en casa, hay que seguir confiando en Dios, en sus promesas. Y el próximo domingo, si Dios nos permite la oportunidad, una vez más a la 1 de la tarde, les invitamos para que se conecten y juntos podamos celebrar a nuestro Señor y a nuestro Salvador Jesucristo. Nuestro deseo y nuestra oración es que el Señor les siga bendiciendo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hechos 6:4, que así sea. Dios les bendiga, hermanos, amigos, que el Señor sea con cada uno de vosotros. Amén.